Diógenes Quintero, quien fue expersonero, además, o quien fue personero más bien, y también defensor regional del pueblo, allí en esa zona del Catatumbo. Y su equipo de trabajo, la gente cercana, como Dairon Reyes, está lamentando su partida. Es más, hoy también es tendencia en las redes sociales el nombre de Dairon Reyes. Pues él no viajó en esta ocasión hacia Ocaña, el norte de Santander, pues estuvo con el congresista y además con otras personas del equipo de comunicaciones. El por qué, él nos va a contar a continuación porque lo hemos logrado contactar. Dairon, a usted y a toda la gente, especialmente a la familia de Diógenes Quintero Amaya, expresamos desde Bogotá nuestras condolencias a través de esta, la emisora popular más importante de Latinoamérica, la que pertenece al sistema Alerta en Colombia, que se llama Alerta Bogotá 104.4 FM, www.alerta.com.co y la app RCN Radio. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial a todas las personas que escuchan en ese momento la emisora, y bueno, desde acá, desde Ocaña, conmovidos con esta situación tan tremenda. Dairon, y le hemos querido contactar para la precisión de la información, porque se especula siempre que hay un accidente aéreo o un accidente terrestre de lo que pasó. Estamos hablando de un trayecto, de dónde hacia dónde y por qué ese trayecto, por qué iba en esa aeronave el congresista. Hablamos de Diógenes Quintero Amaya, y si se puede contar quiénes le acompañaban. Sí, digamos que es un ejercicio normal, siendo Cúcuta la capital de norte de Santander, que haya reuniones. Es un trayecto que el jefe normalmente hacía entre Ocaña y Cúcuta para sostener reuniones, para hablar con las personas. Estábamos en el ejercicio de campaña, así que era natural que se movilizara y que lo hiciera con gente que le apoyaba en temas de agenda. Digamos que nuestro trabajo estaba más asociado a las comunicaciones, y en ese momento él se encontraba con Natalia, que Natalia era pues la persona que le estaba manejando agenda en temas de campaña, precisamente, y por eso estaban allá reunidos y conversando con gente que nos estaba apoyando también en el ejercicio. Digamos que es que entre la capital del departamento y entre Ocaña hay 5 horas. O sea, la diferencia por tierra es bastante, y por temas de agenda él estaba prefiriendo moverse en este momento, digamos, o para este viaje en el vuelo. Ahora, ¿usted había sido también programado para el viaje? En esta oportunidad él no se acompañó de el equipo de prensa. ¿Hablaron de la posibilidad de que usted también se subiera en la aeronave? No, porque digamos que lo normal era que lo acompañara gente que le estuviera manejando la agenda, y yo hacía parte del equipo de Bogotá, quienes habíamos estado en el Congreso. Él hacía parte primero de la Comisión Primera Constitucional y ahora de la Comisión Tercera, y yo estaba apoyando los temas de comunicaciones desde Bogotá, solo que en este contexto de campaña nos habíamos movido todo el equipo hacia Ocaña. Digamos, el equipo de Bogotá también está aquí en Ocaña. Habíamos estado desde el principio porque estamos ayudando en temas de logística de la campaña. Pues yo un poco más distante porque había tomado quizá alguna decisión laboral en el contexto de campaña, y porque él necesitaba un equipo más robusto en comunicaciones. Entonces no estaba agendado en el viaje y para este ejercicio de Cúcuta. Dairon, ¿cómo fueron esos minutos previos, horas previas que usted tuvo esa última comunicación con el congresista y con la propia Natalia? Asumo yo, pues compañera habitual suya.
conversamos sobre temas de agenda. Es decir, ayer propiamente el representante tenía más reuniones en Ocaña y por eso él decidió moverse de esa manera. Entonces, con Natalia teníamos comunicaciones permanentes, digamos, para el ejercicio de campaña, reuniones con personas, con líderes, con autoridades, con gente que hace parte del equipo, que se quería sumar. Además, se ha dicho que la campaña venía muy bien. Diógenes era curul de paz, pero en este momento estaba aspirando por jurisdicción ordinaria, básicamente, en el partido de la U. Se habían abierto muchas puertas, soñábamos con un gran ejercicio electoral. Y por eso manteníamos contacto permanente. Si me deja, le cuento mi anécdota de cómo comencé a trabajar con Diógenes. Claro, escuchamos. Yo invité a Diógenes a almorzar en Bogotá sin tener un peso para pagar ese almuerzo. Yo acababa de llegar a Bogotá a estudiar, sin trabajo, me gané una beca, estaba viviendo con lo de la beca, y aún así, y sin conocernos mucho, porque en región no habíamos tenido más contacto que algún diálogo, él aceptó la conversación, hablamos de política, de lo que falla, de lo que puede construirse, y al final, con una naturalidad que él lo definía, me dijo que podía ser parte de su equipo. Yo me llené de esperanza. Imagínense lo que eso significaba para mí. No solo alguien que va a vivir en Bogotá, para un provinciano vivir en Bogotá, eso significa una demanda económica muy alta. Entonces él tenía esa forma serena de abrirle las puertas a uno y hacerlo sentir en casa. Así durante más de 2 años fue mi jefe. Diógenes era alguien muy riguroso en el trabajo, profundamente comprometido con lo público, amaba a sus hijos, amaba el fútbol, emocionado por el ascenso del Cúcuta Deportivo y amaba la política como oficio. Criticado, sí, como todos los políticos en la región, pero el hombre extendió los PEDET, hizo una reforma para la ley de víctimas, defendió que el campesino fuera reconocido en la Constitución del 91, presentó múltiples proyectos de ley y trabajó sin descanso. Él no hacía ruido innecesario, hacía su tarea. Y eso es difícil de encontrar en un lugar como el Congreso de la República. Sí, Dairon, después de este accidente tan trágico, ¿usted ha tenido la oportunidad de hablar con la familia del congresista o de Natalia? No he sido capaz, honestamente. Dairon, circuló una versión que el congresista Diógenes Quintero estuvo a punto de no subirse a ese avión porque usted habla de agenda, era una agenda pues bastante repleta de actividades y que se le estaba haciendo tarde en una reunión que tuvo ayer en las horas de la mañana allí en la ciudad de Cúcuta. Leí también esa noticia, pero pues yo creo que era algo más, digamos, no sé si fortuito, pero en este momento uno puede decir cualquier cosa, pero yo creo que era normal que al representante se le alargaran las reuniones. Es decir, no sé cuántos vuelos perdimos de Bogotá hacia Cúcuta, por ejemplo. Quizá por lo mismo, ¿no? Porque se alargaban las reuniones, porque él pedía postergar el horario, era algo normal. Pero no esperábamos este final. De esa última conversación con Diógenes Quintero Amaya, ¿qué palabras quedan? Que estén ahí en su recuerdo, en su memoria. ¿Qué le dijo? Muchas. El año pasado hicimos la cena de cierre del año. Él nos invitó a almorzar ahí muy cerca al Congreso y conversábamos sobre cómo iba a ser este ejercicio de campaña. Él estaba muy, muy ilusionado porque sentía, como dicen en el fútbol, aire en la camiseta. Es decir, él estaba emocionado porque sentía que las cosas se le estaban dando. Y yo creo que
que esa emoción, digamos, ese fue nuestro último encuentro formal como equipo para agradecer el año, para honrar el ejercicio legislativo que se había hecho en 2025. Fueron los últimos momentos en reunión, pero acá en Ocaña también nos vimos para compartir algunos detalles de fin de año. Fueron conversaciones de mucho agradecimiento, pero es que uno no espera que algo como esto pase, es decir, asociar todo con un final o como quien dice con una despedida es complejo. Es que yo hoy lo pienso y nuestras conversaciones no eran diferentes, y pienso que honrar la memoria de él también es ver a un joven promesa de la política, pero que además subió muy rápido. Es decir, digamos, Diógenes es un ejemplo curioso de movilidad social política, lo que los académicos llaman movilidad social, es decir, el ejercicio de uno ascender socialmente. Que Diógenes era hijo de un campesino en Acarí y llegó a ser congresista de la República y fue digamos abogado, se hizo abogado con muchísimo esfuerzo, y luego fue personero, luego fue defensor regional del pueblo, y Diógenes fue alguien que logró muchas cosas muy rápido. Para nosotros era un referente. Tyron, amplíenos un poco. Usted dice, era muy entregado, digamos, a su familia. ¿Cómo era, digamos, su familia? Sí, creo que se cae la comunicación, escuchamos la colgada ahí. Claro, temas... Claro, porque él está, digamos, en Ocaña. Él está en Ocaña y nos está refiriendo sus últimas conversaciones con el congresista Diógenes Quintero Amaya, el por qué él no estaba en la programación de este vuelo. Se acompañó de Natalia Costa Salcedo, que era quien realmente manejaba su agenda, una agenda de reuniones bastante pesada que tenía en Ocaña. No era una sola de proselitismo, seguramente estaba estableciendo otras porque estamos en época de campaña y seguramente buscaba el proceso de reelección al Congreso de la República. Preguntaba usted, Collazos. Tyron, sí, amplíenos un poco de la familia. ¿Qué les contaba? ¿Qué podía usted observar de cómo era él como padre, esos hijos? ¿Quiénes eran? Algunos sueños que de pronto usted pudiese percibir ya como padre en ese núcleo familiar. Diógenes era un padre excepcional, es decir, entregado a sus hijos, los amaba profundamente. Nosotros en la oficina muchas veces estuvieron sus hijos, su esposa, un niño de poco más de un año, Tomás Emel, que además lleva el nombre de su padre, y bien, digamos que como papá era un hombre excepcional. Realmente nos conmueve todo esto también pensando en ellos, ¿sí? Nosotros perdimos a nuestro jefe, pero ellos perdieron a su padre, y Natalia, como su trabajadora, como nosotros, también deja una niña de 7 años. Claro, Natalia. A mí me surge una inquietud en algún momento, porque es que, Pacho, apenas hace unas semanas estábamos hablando del lamentable accidente del artista Jason Jiménez. ¿Fuese un tema que ustedes hayan hablado, por lo menos en el equipo, y terminar ahora siendo protagonista el mismo equipo en una tragedia muy similar? No, yo no creo. Además, pues la asociación tiene sentido por el contexto, pero la verdad no hacía parte de nuestros diálogos, además de que pues uno no espera que este tipo de cosas sucedan. No es una conversación que tuviéramos. Dairon, del listado de las otras 13 personas, ¿usted conocía a alguna? Porque ya hemos hablado de Diógenes, hemos hablado de Natalia, pero de pronto le suenan estos nombres: María Álvarez, Carlos Salcedo, Rolando Peñalosa, María Díaz Rodríguez, Mayra Bendaño Rincón, Ana Giselle Quintero, Karen Parales, Anirley Julio Osorio, Ginette Rincón,
Mayra Sánchez Criado, Juan Pacheco Mejía, o de pronto el capitán Miguel Vanegas o el capitán José de la Vega? Sí, mire, Juan David Pacheco Mejía y su esposa, Mayra Alejandra Avendaño. Juan David fue representante estudiantil de la universidad y fue además ex concejal del municipio de Ocaña. Viajaba junto a su esposa. Estaba ahí también Carlos Salcedo, que era en este momento candidato por la curul de Paz, y además se ha dicho con altas opciones de ser el ganador en la contienda electoral. Ahí estaba Carlos Salcedo. Estaba Rolando Peñaranda, que era neurocirujano, médico del hospital Emiro Cañizares. Y bueno, habían otras personas, comerciantes, gente que incluso pues era del vecino municipio de Río Oro, y hacen parte pues del listado de esta tragedia que enluta a todo el municipio. Sí, me queda la duda. Usted dijo Peñaranda, ¿es Peñalosa o Peñaranda? El neurocirujano, porque en el listado que nosotros tenemos es Rolando Peñalosa. Perdón, Peñalosa. Es Peñalosa, perdón, es Peñalosa. Sí, Peñalosa, sí. Pensé que había un cambio en el apellido, pero entonces menciona usted a Juan Pacheco Mejía, quien fue concejal, menciona a su esposa Mayra Avendaño Rincón, menciona a Carlos Salcedo, aspirante a esa curul de Paz, y menciona a Rolando Peñalosa Gualdrón entre los conocidos, personas residentes seguramente de estos municipios, ya sea de Cúcuta o de la propia Ocaña, y que están entre el listado de 15 personas fallecidas como consecuencia del accidente aéreo que ocurrió en ese trayecto entre Cúcuta y Ocaña, en norte de Santander, plena zona del Catatumbo. Un accidente que fue confirmado por la Aeronáutica Civil luego de detectarse una última señal por parte de la aeronave en zona montañosa entre Playa de Belén y Acarí. ¿Qué nos puede contar de esa zona en donde cae el avión, que entiendo es Playa de Belén? Sí, digamos que es una zona muy montañosa. Este vuelo es un vuelo muy rápido que se cubre en unos 20 minutos realmente. Y cuando sucede todo, pues nosotros estamos atentos porque pensamos que, digamos, que algo se puede complicar. A veces, no sé, nos ha pasado a muchos de que en un vuelo no puede aterrizar el avión y da vueltas y luego aterriza. Pensamos que podría ser por ahí, pero mientras iba pasando el tiempo, pues más subía nuestro miedo. La zona es una zona que tiene una complejidad geográfica porque es una zona muy montañosa, y además porque el clima estaba bastante complicado. Estaba haciendo mucho frío, mucha neblina, y creo que eso se deja ver en el momento donde llegan los rescatistas y donde llegan los campesinos, que son los primeros que tratan de auxiliar, de socorrer. Dairon, ¿cómo vivieron ustedes esos momentos previos antes de que se confirmara pues este accidente? Porque antes se dijo que estaba desaparecido pues este avión. ¿Cómo fue para ustedes como equipo del congresista? Sin saber manejar, digamos, lo que estaba sucediendo. Para todos era muy extraño porque esperábamos al jefe sobre las 12:10. Pero mientras pasa el tiempo, sí, como le decía, pensamos que pues si alguna aeronave no puede aterrizar, pues es normal que dé vueltas por la ciudad tratando de aterrizar. Y la verdad, pues de estos temas de aviación uno no conoce, uno no sabe, pero uno imagina que se puede esperar un poco, que
que puede dar vueltas y luego aterrizar. Pero al ver que no pasaba nada y entonces todos nos llenamos de nervios y comienza el ejercicio de las autoridades de tratar de buscar la aeronave. Entonces les escribíamos mensajes, aparte de los que estaban ahí, al jefe, y los mensajes llegaban. Y cuando llegaban, pues imaginamos, bueno, quizá un aterrizaje de emergencia también, ¿no? Y eso no significaba que pasara la tragedia, lo que finalmente sucedió. Que había alguna esperanza, ¿no? Todos la guardamos. Y yo dije, bueno, puede ser así, ¿no? Guardamos la esperanza hasta que llegaron las fotos, que creo que las fotos sí nos derrumbaron. Las fotos sí ya nos derrumbaron y bueno, eso fue ya el final de todo esto. Bueno, ahí está la triste historia de 15 personas a bordo de una aeronave que cubría una ruta entre Cúcuta y Ocaña, un vuelo de no más de 20 minutos, el cual se precipitó por causas que aún desconocemos, porque oficialmente se está investigando la causa. Pues seguramente tomarán las tres hipótesis de siempre, ¿no? Una falla humana, condiciones climáticas o falla de la aeronave. Bajo esas tres hipótesis trabajarán las autoridades aeronáuticas. Lo cierto es que 15 personas perecieron, entre ellos capitán y auxiliar allí en el vuelo, y 13 ocupantes más, entre los que se encontraban Diógenes Quintero Amaya, representante de la Cámara por Norte de Santander, Juan Pacheco Mejía, exconcejal, María o Mayra, más bien Avendaño Rincón, su esposa, Carlos Salcedo, candidato en las próximas elecciones legislativas a una curul de paz, y el neurocirujano de ese centro asistencial, Emiro Cañizares, Rolando Peñalosa Gualdrón. Reiteramos nuestras condolencias, un abrazo, gracias Dairon por estar aquí en el sistema Alerta en Colombia, Alerta Bogotá 104.4 FM. Gracias a ustedes por la invitación, y la invitación para el país es también a recordar a Diógenes como un referente de paz, porque si algo soñaba Diógenes para el Catatumbo y para nosotros como región, era hablar de paz, y hay que recordarlo así, como un referente y una insignia de esto que llamamos construcción de paz. A él, a su familia, el abrazo debe ser más profundo. Nosotros desde luego estamos muy conmovidos, pero quienes sienten esto más de frente son ellos. Así que ese debe ser como nuestro mensaje, y también para la familia de Natalia, especialmente aquí en Ocaña, toda la ciudad está de luto, y bueno, para los temas de homenaje, creo que en los próximos días habrá más claridad sobre ello, o en las próximas horas mejor, habrá claridad sobre ello, si será aquí en Ocaña o si habrá algún ejercicio de homenaje dentro del Congreso, que va a ser difícil por la movilidad, pero que ahí estaremos atentos para acompañar todos esos espacios. Sí, y permítame, Dairon, agradeciéndole esta entrevista, porque tenemos a Ever Carrascal, que es periodista del sistema Alerta ahí en Cúcuta, quien ya está en inmediaciones de la sede de la Policía Judicial Sijín, en la capital norte santandereana, en donde están arribando los cuerpos de las víctimas de este siniestro aéreo que pues hoy enluta el territorio nacional y que afecta a la aerolínea Satena. Ever, un abrazo. Gracias por estar aquí en modo alerta. Alerta Bogotá 104.4 FM, www.alerta.com.co y la app RCN Radio. Bienvenido, buenos días.
Un saludo muy especial, Pacho Alerta y oyentes de Alerta Bogotá. Los saluda Eber Carrascal desde Alerta Cúcuta. Lamentablemente no son buenas noticias las que transmitimos desde la capital norte santandereana, porque hasta una recapitulación rápida, el día de ayer, cerca de las 11 de la mañana, fue cuando la avioneta de Satena perdió comunicación con la torre de control y se intensificaron las búsquedas y los intentos de localización de esa aeronave, para que cerca de las 4 de la tarde se conociera la noticia de que se había estrellado en zona de la playa de Belén, donde fue la propia comunidad de esa zona la que acudió hacia esta montaña, una zona montañosa bastante difícil de acceso, no solamente por la geografía y el clima, que era bastante frío, sino también porque allá se conoce que hay presencia de grupos armados ilegales. Bueno, llegó la comunidad, llegaron los organismos de socorro, la Cruz Roja Colombiana, todas las autoridades, para al final hallar la triste noticia de que los 15 pasajeros, los 15 tripulantes, incluido piloto y copiloto, habían fallecido en este fatal accidente. Les recordamos a todos nuestros oyentes algunas de las caras más reconocidas de este siniestro. El primero fue Diógenes Quintero, representante a la Cámara por las Curules de Paz de Norte de Santander, también su asistente Natalia Acosta Salcedo, Juan David Pacheco Mejía, ex concejal de Ocaña, que fueron 3 personas bastante reconocidas por su labor social con las víctimas del conflicto aquí en zona del Catatumbo y en norte de Santander, muy queridos, muy recordados, y ya pues es bastante notable el llanto y la tristeza por parte de no solo de sus familiares, sino de todas las personas que trabajaron con ellos. También se conoció que el médico Rolando Peñalosa, un reconocido neurocirujano que cumplía labores profesionales en el municipio de Ocaña, que era hacia donde se dirigía esta avioneta de Satena, perdió la vida junto con su esposa María del Carmen Díaz en ese siniestro aéreo. Pero también se encontraba allí Carlos Salcedo, candidato a una curul especial de paz por la región del Catatumbo en el departamento norte de Santander. Fueron varias víctimas que pues eran personajes reconocidos por su labor con la situación de conflicto en norte de Santander. Incluso desde los micrófonos de Alerta Cúcuta también tuvimos contacto constante, sobre todo con Diógenes Quintero. Era esa información que él manejaba respecto a la situación del Catatumbo y su labor como representante a la Cámara por la Curul de Paz. En este momento les comento, nos encontramos en la Sijín de aquí de la ciudad de Cúcuta. Aquí llegaron los cuerpos cerca de las 3 de la madrugada. Están realizando la respectiva inspección. Ya nos informaron que eso pues se toma su tiempo, y de aquí parten en carros fúnebres todos los cuerpos hacia medicina legal en la capital norte santandereana para realizar la respectiva necropsia y posterior entrega a sus familiares. Estamos bastante atentos a esta noticia, a cómo avanza esta noticia. Esperamos tener contacto también con sus familiares, poder ver cuál era ese recuerdo que tenían de estas personas tan reconocidas, tan queridas aquí en todo el departamento, pero como bien sabemos es una muy lamentable noticia. Ojalá no tuviéramos que despertar informando este tipo de cosas, pero es nuestra labor periodística desde aquí, desde el departamento norte de Santander. Seguiremos comunicándoles mientras avanza aquí la situación. Les recuerdo, estamos en la Sijín de Cúcuta. Estamos esperando respuesta y cómo avanza este proceso por parte de las autoridades. También tuvimos contacto con la Cruz Roja Colombiana, seccional norte de Santander, quienes nos informaron que ellos estuvieron allá presentes en zona del accidente. Fue bastante difícil el acceso, lo recordamos, por condiciones climáticas y la geografía del entorno. Sin embargo, recibieron ayuda de la comunidad, pudieron hacer el respectivo levantamiento y reconocimiento de los cuerpos, y ya nos informaron que se van a encargar de brindar ese apoyo psicosocial a las familias y a los seres queridos de estas personas fallecidas en este accidente. Seguiremos informando desde Alerta Cúcuta para Alerta Colombia con todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Pacho Alerta. Muy amable Eber Carrascal, nuestro periodista, tremendo corresponsal ahí en el sistema.